Bueno, nos habíamos quedado en la parte de fuerzas que no realizan trabajo. Y entonces, ¿cómo así? O sea, que como que no, como que el sistema no gastara energía, ¿cierto? Visto desde este punto de vista. Y eso generó un problema, digamos, en la física con sistemas rotantes. Porque uno pensaría que un sistema que está rotando, de alguna manera tiene que estar perdiendo energía y de alguna manera tendrá que estar cada vez cayendo al centro. Entonces, de alguna manera tiene que tomar energía o perder energía. Pero no es por el lado de la fuerza. Entonces, miremos por qué esas fuerzas, como está definido esto, no, no generan trabajo. Entonces, un sistema que está haciendo un movimiento circular, este es el radio. Recuerden que la fuerza en un sistema circular se hace a través del radio, o sea, siempre apuntando hacia el centro. Entonces, y esta fuerza, recuerda que la llamábamos fuerza centrípeta. Pero si ustedes se fijan, la trayectoria que va a seguir esta partícula debido a esa fuerza centrípeta es en esta dirección, ¿cierto? Siempre perpendicular o formando un ángulo de 90 grados. Entonces recuerden que cuando yo hablaba del trabajo, yo decía que era igual a la fuerza punto la distancia, ¿cierto? Entonces la distancia siempre es perpendicular a la fuerza. O sea, esto es W F coseno de 90 grados por la distancia. Porque el coseno, recuerden que cuando yo tengo una fuerza y yo tengo un ángulo alfa y esta es la dirección de movimiento, esto es X, esa fuerza tiene dos componentes. Un componente perpendicular y tiene un componente paralelo. Y la que nos interesa para el trabajo es la componente paralela. ¿Cierto? W también lo podemos escribir de esta manera. W es igual a la fuerza paralela por la distancia. Y la fuerza paralela en este caso es con el fuerza coseno del ángulo. Pero si el ángulo es 90 grados, miren cómo está en este caso, el ángulo de 90 grados, el coseno da cero. Y cero por la distancia da cero. O sea que el trabajo es cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que no producen trabajo? La fuerza que no produce trabajo son las fuerzas que se oponen al movimiento. Perdón, son las fuerzas perpendiculares al movimiento. ¿Cierto? Cuando yo tengo una fuerza perpendicular al movimiento, entonces esa fuerza produce un trabajo cero. Miren que en cualquier parte donde yo dibuje, entonces ese es el radio, la fuerza apunta hacia el centro, pero la velocidad, o sea, la distancia, porque la velocidad me va a decir hacia dónde apunta esa distancia, va en este sentido. Entonces, son de nuevo perpendiculares y el trabajo en este caso es igual a cero. Entonces dicen, miremos este caso. Entonces, dice, un carro se mueve por una trayectoria como la representa la figura, determinar las fuerzas que realicen trabajo y las fuerzas que no realizan trabajo. Entonces, sobre el objeto actúa la fuerza de rozamiento, el peso y la fuerza normal. En el punto que se muestra la trayectoria, el peso y el desplazamiento forman un ángulo diferente de 90 grados. Por tanto, el peso realiza trabajo. La fuerza de rozamiento forma con el desplazamiento un ángulo de 180 grados, razón por la cual su trabajo es negativo. La fuerza normal no realiza trabajo puesto que forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Por lo regular, la fuerza normal no hace trabajo. ¿Por qué la fuerza normal no hace trabajo? Supongamos, tengo esta masita acá
está puesta sobre una mesa. Entonces aquí hay el peso y la fuerza normal es una respuesta al peso. La fuerza normal no mueve esto hacia arriba. Entonces, como no lo mueve, pues entonces eso va, la fuerza normal, el trabajo de la fuerza normal, fuerza, punto de distancia, como no lo mueve, la distancia es cero, todo esto es cero. O sea, el trabajo es cero. Vamos al problema del auto. Entonces yo tengo un medio círculo o el auto está bajando por una pendiente. Entonces mi auto estará bajando por una pendiente. El auto tiene un peso. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces el auto tiene un peso. Tiene, en este momento, vamos a hacer este plancito, que no, que no sea circular, sino plano, para que sea más fácil de entender. Y entonces miremos que aquí aparece una normal que es perpendicular al plano. ¿Qué otra cosa aparece? Aparece una fuerza de fricción y para abajo es el desplazamiento. Entonces vamos a pasar en la normal y en el desplazamiento. Miren, la normal y el desplazamiento tienen un ángulo de 90 grados. O sea, trabajo es igual a normal por desplazamiento por el coseno de 90 grados. Recuerden que el coseno de 90 grados es cero, o sea que esto va a dar cero y esta fuerza normal no hace trabajo. Ahora miremos el trabajo, perdón, el peso. El peso viene para acá viene la distancia. Entonces aquí hay un ángulo, alfa, beta, gamma, el que ustedes quieran. W, como siempre, lo puedo despejar, lo puedo descomponer en dos componentes. Una componente que es la perpendicular. Entonces, una componente que es la componente perpendicular y una componente que es la componente paralela. Y si ustedes se fijan, la componente paralela y la distancia van para la misma van para la misma dirección. O sea, W, pongámoslo con mayúscula para no confundirnos. O sea, el trabajo es igual al peso por el coseno del ángulo, por el coseno de alfa, por la distancia. Y ese trabajo no nos va a dar cero. Y ahora miremos el caso de la fuerza de fricción. Otra vez, yo tengo el plano. Entonces la fuerza de fricción apunta hacia arriba. Entonces la fuerza de fricción. Y miren que con la distancia hace un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿eso qué implica? Que el trabajo es igual a la fuerza de fricción por la distancia por el coseno de 180. Y coseno de 180 es menos 1. O sea que esto es W es igual a menos la fuerza de fricción por la distancia. Ese menos quiere decir que la fuerza de fricción le está haciendo gastar energía al sistema. Entonces ese menos, pues lo que hace, lo que está gastando energía. Mientras que este otro que está en la misma dirección le está haciendo ganar energía. ¿Cierto? Dependiendo cuál sea mayor, parará o no parará. Ahora miremos que cuando se tienen muchas fuerzas, el trabajo neto es la suma
de todos los otros trabajos. Entonces miremos un ejercicio, un ejemplo que nos permite ver eso, calcular los trabajos de cada una de las fuerzas y después mirar cuál es el trabajo neto. Entonces dice, para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados con respecto a la horizontal y ejerce una fuerza de 400 newtons. Si el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.1, determinar a la fuerza neta que actúa sobre la caja. En este caso, entonces, ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta es la fuerza total que es el resultado de todas las otras, de la suma de las otras fuerzas, ¿cierto? Entonces, aquí tengo mi plano inclinado, aquí tengo mi cajita, aquí otra vez, a diferencia del capítulo anterior, estamos usando no un sistema que tiene cuerpo, sino solamente una partícula. O sea, aquí solamente hay traslación. Aquí ya no nos vamos a preocupar de la rotación. Entonces nos decían que el ángulo del plano inclinado es de 37 grados. Aquí hay un ángulo de 37 grados. La caja es de 50 kilogramos. Entonces la masa es igual a 50 kilogramos. La fuerza que le hace el señor o el que está empujando la caja es una fuerza de 400 newtons. Entonces aquí tengo una fuerza igual a 400 newtons. Y me decían que el coeficiente de fricción es 0.1. Entonces la primera pregunta es, halle la fuerza neta. Entonces, pensemos qué fuerzas hay. Vamos a pintar todas las fuerzas que aparecen ahí. Entonces yo sé que aquí aparece el peso, ¿cierto? Recuerden que el peso es la masa por la gravedad. ¿Qué otra fuerza aparece? Entonces aparece la normal. Entonces esta es la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza aparece? Aparece la fuerza de fricción. Como el sistema se está moviendo hacia arriba, porque el señor, digamos, lo está empujando, entonces esto se mueve hacia arriba. Entonces hay una fuerza de fricción hacia abajo. Entonces aquí aparece la fuerza de fricción. Entonces cuando a mí me dicen la fuerza neta, entonces la fuerza neta que es igual a la suma de todas las fuerzas que hay ahí. O sea, es igual a la suma de la normal más el peso más la fuerza de 400 newtons más la fuerza de fricción, teniendo en cuenta que cada una es un vector y que se tienen que sumar como vectores. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo era que sumábamos vectores? Descomponíamos las fuerzas en el eje X, descomponíamos las fuerzas en el eje Y y sumábamos cada una de las fuerzas. Pero hay una cosa que vamos a aprovechar y nos va a servir para hacer eso. Y es que yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo supongo que sí, que este peso se descompone en dos. El peso que es perpendicular, o sea, el que llamábamos el peso en Y, que es igual al peso por el coseno, recuerden que aquí está 37 grados, entonces W coseno
de 37 grados y aquí aparece W seno de 37 grados. Entonces vamos a hacer lo que aprendimos de Newton en el eje Y. En el eje Y, la masita esta caja, no se está moviendo. El señor no la mueve en el eje Y. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos positivo hacia arriba, hacia donde apunta la normal. Entonces la normal menos W coseno de 37 es igual a 0. ¿Por qué esa? Porque miren, este es el eje Y. Entonces estoy sumando las fuerzas en el eje Y. Sigamos, eso quiere decir que la normal es igual a W, que es la masa por la gravedad, por el coseno de 37 grados. Entonces eso quiere decir, vamos a hacer el cálculo, vamos a reemplazar los valores. Entonces la normal es igual, entonces escribamos eso. Normal es igual a la masa es 50 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno del ángulo. El coseno es 37 grados. Entonces la normal es igual 50 por 9,8 por coseno de 37 grados, y eso da 391.33 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Estos son newtons. Entonces ya tengo el cálculo de la normal que me va a servir más adelante. Si ustedes piensan, en el eje Y no hay componente porque la normal, esta normal y esta componente del peso pues son iguales, eso es lo que acabamos de decir. Y lo sumo da 0. Eso quiere decir que la fuerza neta no tiene componente en el eje Y. O sea, si ustedes suman las componentes en el eje Y, la fuerza neta va a dar 0. Entonces, ¿dónde me interesa a mí sumar las componentes? Para hallar cuál es la fuerza neta en X. La fuerza neta en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Y en X qué fuerza hay? Está menos la fuerza de fricción. Está menos W seno de 37 grados. Más la fuerza que está haciendo el tipo, que es de 400 newtons. Según Newton, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Este pedacito no lo estoy usando, porque a mí no me están preguntando eso. A mí me están preguntando es cuánto es la fuerza neta. Y la fuerza neta pues también será igual a la masa por la aceleración, pero la fuerza neta es la fuerza que resulta de sumar todas las fuerzas. Entonces, la fuerza neta en X es igual a la fuerza a menos la fuerza de fricción. Recuerden que esto es menos el coeficiente de fricción por la normal, que es 391.33 newtons, menos W. W es la masa, que es 50 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de 37 grados, más 400 newtons. Si nos da negativo, quiere decir que eso va
hacia abajo, o sea que el tipo no es capaz de hacer que esa masa suba. Si nos da positivo, quiere decir que el tipo realmente está haciendo que la masa suba. Si nos da cero, quiere decir que ni la masa está ahí quieta y que el tipo no ha sido capaz como de hacerla subir más. Entonces vamos a ver cuánto nos dio. Entonces es menos 0.1 por 391.33 menos 50 por 9,8 por el seno de 37 grados más 400 newtons. Y esto da una fuerza neta de 65.98 newtons. 65.98 newtons. Es decir, o sea, cuando el tipo está subiendo, está tratando de subir la masa, entonces cuando el tipo está tratando de subir la masa, está haciendo fuerza para subir la masa, pero otras fuerzas están haciendo fuerza de fricción que va en contra y está haciendo fuerza del peso que va en contra. Entonces cuando uno suma todo esto, es obvio que la fuerza que le va a dar, que hace mover la masa, es una fuerza más pequeña. Entonces el tipo está haciendo una fuerza de 400 newtons, pero realmente termina siendo una fuerza de 65.98 newtons. Entonces, ahora miremos, vamos a calcular el trabajo neto. Antes de mirar qué otros puntos nos colocan, vamos a calcular el trabajo neto. Entonces, la fuerza neta es de 65.98, o sea, está la cajita, la fuerza, digamos que es como si solamente hubiera esa fuerza. Fuerza igual a 65.98 newtons, que es la que hace mover la cajita, y me puedo olvidar de todas las otras fuerzas porque ya digamos están calculadas en este 65.98 newtons. Ahora miremos qué distancia fue corrida. Entonces dice, el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros. Eso quiere decir que cuando esta caja está acá, la mueve 3 metros hacia acá. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo neto? Vamos a colocar trabajo neto es igual a la fuerza neta por la distancia que lo corrieron. Entonces, el trabajo neto es igual a la fuerza neta, que es 65.98 newtons, por la distancia, que es 3 metros. Entonces multipliquemos 65.98 por 3 y eso da 197.94. O sea, el trabajo neto es igual a 197.94 newtons metro. Y a diferencia del torque, recuerden que newton metros es igual a 197.94 joules o julios. Entonces ya tenemos el trabajo neto. Vamos a ver cuál. La fuerza neta ya la hemos calculado, 65.98. Ahora vamos a calcular. eh, Vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza neta, ya lo acabamos de calcular. O sea que este es el punto A, este es el punto B. Cuando calculamos el trabajo neto,
Ahora, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces vamos a tener que calcular cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas del objeto. Bueno, aquí vamos a mirar, miremos el punto B. El punto A nosotros nos dio 65.8, ellos 66.8 porque aquí no están incluidas algunos decimales, ¿cierto? Aquí no, sino, en cambio yo sí hice el cálculo con todos los números, pero me interesa que miremos el punto B. El trabajo neto es igual a la fuerza neta por la distancia por el coseno de alfa. Entonces el coseno, el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia es cero. Entonces a ellos les dio 66.8 por 3, 200. Pues a nosotros por problemas de decimales no nos da los 200. Pero ¿por qué el coseno? ¿Y por qué el coseno es cero? Porque miren, la distancia apunta en el mismo sentido que la fuerza. O sea que el ángulo que hay entre la distancia y la fuerza es de 0 grados. Y recuerden que nos interesa es la que está en el eje X o la que está en el eje de la fuerza. En este caso, pues la fuerza y la distancia están en el mismo sentido. Vamos ahora a hacer el punto C. Vamos otra vez a dibujarlo todo y vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que hay. Entonces aquí está mi ángulo de 37 grados. ¿Cierto? Era 37 grados, sí. Entonces tengo la masa y vamos a dibujarle cada una de las fuerzas. Entonces aquí aparece, la voy a bajar acá abajo. Esta que es el peso. Aparece, como esto se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, aparece la fuerza de fricción. Como esta está apoyada en una mesa, entonces también tiene que aparecer esa fuerza de apoyo, que recuerden que nosotros la llamamos la fuerza normal. Bueno, entonces estaba diciendo, entonces aquí aparece una fuerza que es la fuerza normal. Y por último, el tipo le está haciendo una fuerza de 400 newtons. Entonces miren que hay cuántos trabajos hay. Por cada fuerza debería haber un trabajo. Entonces miremos a ver cuáles son los que hacen trabajo y cuáles no. Entonces, el trabajo de la fuerza normal. Miremos, la distancia va en este sentido. Y la fuerza normal va en este sentido. Entonces miren que es un ángulo de 90 grados. Como el ángulo es de 90 grados entre la distancia y la fuerza normal, entonces recuerden, el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Esto da cero. Entonces la fuerza que hace, el trabajo que hace la fuerza normal es 0 joules. La fuerza normal no hace trabajo. Vamos con el peso. Entonces recuerden que cuando yo tengo una fuerza que no está en el mismo eje, pues yo saco las componentes. Entonces está este que es 37 grados y este que es W coseno de 37 y esta que es hacia abajo que es W por el seno de 37. Si se fijan, otra vez volvemos a lo mismo. La distancia es esta. Esa es X. Y miren, esta y esta forman un ángulo de 90 grados. O sea que X con W coseno de 37 da 0.
Entonces, el trabajo del peso, llamémoslo peso, es igual a la fuerza. Dibujemos esa fuerza por aquí. Miren, la distancia va para arriba y el peso va para abajo. O sea, es negativo o es con el coseno de 180. Lo que ustedes quieren, porque va a dar negativo. Entonces, la, el peso es, la fuerza del peso o la fuerza hecha por el peso es menos la fuerza que es W seno de 37 por la distancia que es 3 metros. O sea que esto es igual a menos, recuerden que es 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 37 grados por 3 metros. Y entonces eso me da menos 50 por 9,8 por el seno de 37 grados y eso da menos 294. Entonces el trabajo hecho por el peso es igual a menos 294,89 joules. Kilogramos metro por segundo al cuadrado es newtons, por metro es joules. Y entonces aquí miren, es negativo. ¿Qué quiere decir? Que el peso, en vez de ayudarle al tipo a conseguir energía, le está quitando energía al tipo. O sea, una energía que está tratando, digamos que está dando el tipo, simplemente la está gastando en el peso. No la está gastando en hacer mover la masa o el material que está tratando de mover. ¿Qué otra fuerza está haciendo trabajo? La fuerza de fricción. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción también va a ser negativo, menos. ¿Por qué negativo? Porque otra vez la distancia va hacia arriba y la fuerza de fricción en la misma dirección, pero hacia abajo, haciendo un ángulo de 180 grados. Y entonces, esto me queda menos la fuerza de fricción que ya la habíamos calculado. Vamos a ver cuánto nos había dado. Bueno, la tenemos calculada, pero es menos 0,1. O sea, es mu por la normal. 0,1 por, y la normal nos había dado 391,33 newtons. Bueno, entonces estaba diciendo que la normal es 391,33 newtons. Confirmemos. 391,33 newtons. Entonces aquí tengo la fuerza. El trabajo es la fuerza por la distancia que se movió, o sea, por 3 metros. Entonces esto es menos 0,1 por 391,33 por 3 metros. Y eso da 117 a menos 117,399 joules o julios o julios. Entonces, bueno, ya, la normal no produce trabajo. El peso produce dos trabajos. Bueno, realmente se puede descomponer en dos fuerzas. La perpendicular que no produce trabajo y la paralela que sí produce trabajo. Y ya vimos que el trabajo del peso es menos 294,88. Otro que también produce trabajo es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción nos dio un trabajo de menos 117,399. Y ahora
la fuerza neta también produce trabajo. Y entonces está la distancia y está la fuerza neta. Miren, están en la misma dirección. Perdón, la fuerza neta no. La fuerza que hace el tipo de 400 newtons. Entonces el trabajo de esa fuerza es igual a la fuerza 400 newtons. No hay que multiplicar por seno o coseno porque están exactamente en la misma dirección. Por 3 metros. Y entonces el trabajo de esa fuerza es igual a 400 newtons por 3 da 1200 joules. Y ahora voy a calcular el trabajo como la suma de todo eso. O sea, voy a decir que el trabajo es igual al trabajo hecho por la fuerza normal más el trabajo hecho por el peso más el trabajo realizado por la fuerza de fricción más el trabajo realizado por la fuerza que está haciendo el señor para mover las cosas. O sea que esto va a ser igual entonces el trabajo realizado por la fuerza normal es 0 joules, la fuerza normal no hace trabajo, más la fuerza realizada por el peso, bueno, en primer lugar no es positiva, es negativa, entonces es menos 294,88 joules. La fuerza de fricción también hace un trabajo negativo, que es menos 117,399 joules. Y el trabajo hecho por la fuerza de la persona, los 400 newtons, es más 1200 joules. Y entonces ahora que ya tengo todos esos trabajos, sumémoslo a ver cuánto da el trabajo. El trabajo entonces es igual a menos 294,88 menos 117,399 más 1200 joules. Esto da 787,721 joules. Y nos debió haber dado, vamos a mirar qué pasó, nos debió haber dado 197,94. Entonces vamos a revisar las multiplicaciones, a ver qué pasó. 50 por 9,8 por seno de 37 por 3 metros da 884,67. Esto es parte de la explicación, eso espero. Esto da menos 884,67 joules, lo que quiere decir que aquí también me va a dar 884,67 joules. Vamos a mirar el de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es 0,1 por 391,33 por 3 es igual a 117,399. Ese está bien. Entonces ahora vamos a sumar otra vez todo para poder corroborar, porque tiene que dar igual. Entonces menos 884,67 menos 117,399 más 1200 y eso da
197,931 joules. Y vamos a mirar a ver qué nos había dado. Mira, 197.94. 197.93, que básicamente cualquier error será por los decimales. Vamos a volver a nuestro ejercicio. Vamos a mirar el trabajo neto. Le dio alrededor, a ellos les da alrededor de 200, ¿cierto? Porque por el tema otra vez de decimales. Mientras que a nosotros nos da alrededor de 197, pues casi 200. Pero lo importante es mirar que si uno calcula las fuerzas, el trabajo, fuerza por fuerza, o uno calcula el trabajo con la fuerza neta, el resultado debería ser exactamente el mismo.